Buenas noches, compañeros presentes aquí en la sesión. Buenas noches a todos aquí a través de Zoom. Gracias por estar aquí el día de hoy en la sesión del Colegio de Anestesia. Tenemos un gusto de presentar hoy a un gran ponente, el doctor Ricardo Cebrián García. Él viene desde la Ciudad de México, ¿eh, doctor? De Ciudad de México. Egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, anestesiólogo a través del Hospital General de México. También realizó terapia intensiva en el Hospital Ángeles Mosel y es jefe de terapia intensiva de Hospital Ángeles Acoxpa. Es un gusto que esté con nosotros. Nos va a hablar de un tema que no es infrecuente, no es raro. La gente que trabajamos o hemos visto pacientes ginecobstétricas en un hospital materno infantil, esa es una situación que nos acopete frecuentemente, ¿no? El síndrome de Hell. Y los dejo con el doctor. Al final dejamos las preguntas, dudas con toda confianza. Gracias, doctor. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Agradezco al Colegio Michoacano de Anestesiología, al doctor Bravo, al doctor Barradas por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí en Morelia y el poder compartirles un poco de lo que me puso a estudiar el doctor Barradas. Yo no tengo conflicto con ningún laboratorio, no tengo ningún patrocinio por parte de ninguno de los medicamentos que voy a decir durante la plática o de lo que voy a comentar, pero sí trabajo en el Hospital Ángeles Acoxpa en la terapia intensiva, que se encuentra en el primer piso del hospital, y entonces muchas de las imágenes que pongo durante la charla tienen permiso de los pacientes, de algunos médicos, porque ahora también está muy regulado, y es de este hospital en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Es un hospital privado. Los objetivos de la charla principalmente es que se comprenda la fisiopatología del síndrome de HELP, identificar los criterios diagnóstico, complicaciones asociadas, discutir algunas opciones anestésicas en pacientes con síndrome de HELP y algunos casos y conclusiones. Aquí les pongo esta imagen, es de apenas también trabajo, además en el Hospital Ángeles Acoxpa, en la práctica privada como anestesiólogo, en el estado de Hidalgo también, y en el Hospital San Angelín de Universidad llevo también 9 años trabajando en la terapia intensiva. Este es un caso que tuvimos del 16 de julio, de apenas la semana pasada, y así llegan los enfermos. Pueden llegar con estos signos vitales. Esto no les miento, es real. Entonces quise poner esa imagen también porque, como dice el doctor Bravo, es algo que es muy frecuente, es más frecuente de lo que llegamos a imaginar. Los antecedentes históricos es de Weinstein en 1982. Describió 29 enfermas con preeclampsia severa como hemólisis, es este acrónimo de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y las plaquetas bajitas. Así, por eso es síndrome de HELP, desde hace ya casi más de 40 años. Se presenta en punto 1 a punto 8 de todos los embarazos. Esto siempre se va a encontrar de manera variable. 10 a 20% de preeclampsia severa o eclampsia también desarrolla en HELP. Tiene una mortalidad también dependiendo de dónde se presente. También nos tocó rotar en institución, en el IMSS, y ahí se salvaban. Y acá en el San Angelín, con todos los recursos, a veces no se salvan, ¿no? En un hospital privado, con todos los recursos, tampoco es algo que tenga que ver mucho. Por eso es tan variada esta mortalidad. Y la mortalidad fetal también es bastante, bastante elevada. Hay que diferenciarlo de los trastornos invertitivos del embarazo, de la preeclampsia, de la preeclampsia severa y de la eclampsia. Pero se pueden presentar incluso de manera conjunta. Es de 5 a 9 de cada 1000 embarazos, uno de cada 100 embarazos aproximadamente. 10 a 20% de los casos con preeclampsia severa, como les decía, pueden desarrollar síndrome de HELP. A veces se hablaba por separado del síndrome de HELP de la preeclampsia. También se puede hablar del síndrome de HELP incompleto, pero bueno, lo que está más definido es que sea antes de la semana 37 o 10% después de las 27 semanas de gestación,
Y en el posparto también 48 horas o hay que vigilar a las enfermas hasta una semana después de que se interrumpe el embarazo. A diferencia de la preeclampsia, que la preeclampsia sí, cuando se alumbra, cuando se retira la placenta, pues se cura prácticamente la preeclampsia y mejora la presión. El síndrome de HELP se puede presentar incluso después de haber retirado la placenta. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esto o a qué se va a deber? A una elevación de los factores antiangiogénicos placentarios y disminución de los factores de crecimiento plaquetario. Esto es lógico. Si disminuyen los factores antiangiogénicos y aumentan los factores angiogénicos, nos va a dar el síndrome de HELP. Estos solo son teorías o son lo que se piensa dentro de la fisiopatología del síndrome de HELP. Esto se puede medir, incluso se pueden mandar medir estos niveles de factores estimulantes de crecimiento placentario. Se puede pedir también complemento, se puede pedir todos estos marcadores bioquímicos. Algunos ginecólogos, pero son más para estudios que hacen en el perinatología, por ejemplo, o a veces en el hospital, pues también se solicitan, pero pues esto hay que valorar si te va a costar 10,000 pesos, 20,000 pesos hacer estos estudios y una cesárea cuesta eso, ¿no? Entonces es bastante a veces contradictorio en qué escenario estamos y dónde se pueden hacer, mandar pedir estos marcadores bioquímicos. Así lo podemos también tener como una remodelación incompleta y defectuosa de la arteria espinal, con esto que es la invasión trofoblástica normal, la primera parte del miometrio, con transformación trofoblástica e interacción de todas estas moléculas adhesivas que conducen eventos de reconocimiento mediados por células inmunitarias entre la decidua materna que aquí podemos ver en una mujer que no está embarazada, en una mujer con preeclampsia, esa invasión trofoblástica, y acá vemos cómo atraviesa prácticamente la decidua de la placenta, lo que nos va a conducir a todos estos trastornos, tanto en sistema nervioso central, como la presión arterial incrementada, disfunción hepática o lo que también podemos ver en el riñón con proteinuria de los enfermos. Ustedes pueden, antes era, yo me acuerdo cuando hice el ENARM, ya hace un buen, pero era así, ¿no? Que tenías proteinuria, edema y la presión alta. Ahora pues ya solamente con 140/90 de presión en dos mediciones, sin necesariamente tener la proteinuria. También se habla de preeclampsia, o sea, es antes de tenerlo, o sea, yo decía, pues no tiene proteinuria, ya está bien y no, o sea, siempre tienes que considerar todo esto. Así también el síndrome de HELP se tenía menos pesquisa o y se identificaban menos casos, por eso se le ponen ya cada vez menos criterios diagnósticos. Antes era síndrome de HELP incompleto, pues decía, pues está incompleto, no le va a pasar nada. Y ya se ve que es HELP si tiene cualquiera de estos criterios diagnósticos, o sea, que disminuyan las plaquetas menor a 100,000, un aumento de las transaminasas hepáticas y anemia hemolítica microangiopática con presencia de estos esquistocitos. Acá se pueden ver, no, bueno, ahorita no salió esa. Con un aumento de la bilirrubina indirecta mayor o igual a 1,2, incremento de la DHL mayor a 600 o más de 2 veces su valor normal. Así vamos a tener el diagnóstico del síndrome de HELP. Esto no es necesario estudios sofisticados, es una biometría hemática, son pruebas de funcionamiento hepático que se pueden hacer en cualquier laboratorio. El cuadro clínico que va a presentar la enferma con síndrome de HELP va a ser dolor abdominal en cuadrante superior derecho, síntomas visuales, náusea, vómito y el 85% de las pacientes cursan con hipertensión y proteinuria. O sea, la mayoría va a tener hipertensión y proteinuria, 85%. Lo que les decía de esos marcadores que se pueden pedir, pues si se piden antes de la semana 34, puede predecir que va a desencadenar, a gatillar un síndrome de HELP, si se pueden pedir, pero definitivamente esto no se hace en todos lados. Eh,
Y esto sí se puede hacer, el ultrasonido. En cualquier hospital hay un ultrasonido arrumbado ahí en, en cualquier lado hay un ultrasonido ahí que nadie va a usar y ese se puede utilizar para poder valorar nuestras enfermas con síndrome de HELP. Esto detecta temprano un hematoma subcapsular, una ruptura hepática y es relativamente sencillo y ya se forma parte del entrenamiento. Yo imagino ya la doctora que ya son residentes, ya la mayoría de los residentes están entrenados en el uso del ultrasonido. Ya cada vez es más frecuente que se utilice y que lo podamos hacer. Y también un ginecólogo puede medir los flujos en el Doppler de las arterias uterinas y podernos predecir que se va a complicar esa enferma. Ahora bien, el diagnóstico se va a establecer por esas anormalidades de esas tres cosas: hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y la trombocitopenia. Si nosotros identificamos estas tres anormalidades en parámetros bioquímicos, podemos hacer nuestro diagnóstico de síndrome de HELP: anemia hemolítica microangiopática, elevación hasta 2 veces de las enzimas hepáticas TGO-TGP y la trombocitopenia por activación plaquetaria y disfunción endotelial. Aquí está la imagen de los esquistocitos, que también cualquier laboratorio nos puede hacer un frotis y visualizar en el microscopio los esquistocitos en el frotis de sangre periférica. También existe la clasificación de Mississippi, que podía decirnos que era clase 1, clase 2, clase 3. Sin embargo, estos criterios diagnósticos son muy parecidos. O sea, las plaquetas menor a 100,000, elevar 2 veces la TGO-TGP y la DHL mayor a 600. Podemos diferenciarlo con hígado graso aguda del embarazo, con púrpura trombótica trombocitopénica, con síndrome hemolítico urémico o con lupus eritematoso sistémico. También lo podemos llegar a diferenciar. Ahora, ya que tenemos el diagnóstico de síndrome de HELP, el diagnóstico diferencial, ya vimos que no es alguno de esos, vamos a ver cuál es el tratamiento, que como les decía, a veces pues es interrumpir el embarazo. Sin embargo, no siempre en el síndrome de HELP interrumpir el embarazo es suficiente. Hay que vigilar más tiempo a la paciente. Les voy a dar algunos puntos importantes del manejo anestésico, de qué paciente va a pasar a terapia intensiva y consiste en la finalización de la gestación. Los pacientes con menos de 34 semanas de gestación se prefiere un manejo conservador de 48 a 72 horas para poder administrar la betametasona, el celestona para la madurez pulmonar que se les pone a los pacientes, la betametasona o dexametasona, que a veces utilizan los ginecólogos. Entonces les da tiempo, a veces 2 días, 2 a 3 días para que tengan esto, pero a veces en 24 horas, en 12 horas se pone peor nuestro paciente y no podemos llegar a este nivel. El tratamiento también de no sé si tienen la betalol, sí hay la betalol, el de 100, el de 100 miligramos. Entonces ya el hecho de que cada vez es más, de que ya en cualquier lado tenemos ya la betalol, es importantísimo, porque esto hace 5 años no teníamos en todos lados. Entonces el abetalol es nuestro fármaco de elección ante los trastornos hipertensivos y lo podemos utilizar en bolos de 10 a 20 miligramos y después le puedes poner hasta 20, 80. Eso fue lo que se le administró a la enferma que les ponía en la primera diapositiva, los bolos de labetalol. Se carga un máximo de 300 miligramos, o sea, 3 ámpulas de 100 miligramos. Y es importantísimo esto, que se va a ver cambios de 1 a 2 minutos. Entonces, no vamos a perder la vigilancia de nuestra paciente administrando el labetalol. La hidralacina también, esa es un fármaco que también podemos utilizar, 5 miligramos intravenoso o intramuscular, y el nifedipino, que son nuestros tres fármacos que ya tenemos disponibles y que debemos de utilizar. Lo importante es bajarle la presión a esa paciente, controlar la presión, llegando a metas de presión arterial. El hidralacina, el abetalol, el nifedipino, y si tenemos también puede ser el nitroprusiato, si nuestra enferma tiene un cuadro de crisis convulsivas o queremos, o en eclampsia, es mejor el nitroprusiato de alguna manera. Administración 0,5 a 10 microgramos kilo minuto.
El síndrome de HELP no va a ser una indicación para que la paciente pase a cesárea, por lo que el parto vaginal puede ser de elección en caso de que no haya indicaciones obstétricas. Ahora, ¿las plaquetas es fácil en su hospital conseguirlas? O porque en mi hospital a veces es complejo que tengan las aféresis plaquetarias. Entonces las aféresis plaquetarias no son fáciles, no sé si acá sea fácil, pero allá tienen que venir a donar, después de que donan pasan 4 o 5 horas para poderle administrar nuestra aféresis plaquetaria. Entonces también eso en un parto puede ser hasta 20,000 plaquetas y una cesárea electiva 50,000 plaquetas es lo que he encontrado, aunque en realidad ya las nuevas guías también puedes bloquearla hasta con 20,000 plaquetas, ¿no? Pero eso siempre va a ser, ahorita más adelante también les doy algunas cifras de plaquetas en los pacientes. ¿Cuándo vamos a pasar a nuestra paciente a unidad de cuidados intensivos? Cuando presenta rotura hepática o falla hepática fulminante, cuando tenemos coagulación intravascular diseminada, transfusión masiva, lesión renal aguda o cardiomiopatía en general. Todas las pacientes con síndrome de HELP, acá las pasamos a la unidad de terapia intensiva para continuar el manejo. Los corticosteroides también, pues la dexametasona no es un fármaco caro, es un fármaco que se consigue fácilmente y que se utiliza de manera habitual para el tratamiento del síndrome de HELP. Sin embargo, los estudios no son completamente concluyentes. El que más se puede acercar a que podría mejorar el conteo plaquetario, a mejorar las enzimas hepáticas, pues es algunos este metaanálisis. Sin embargo, no es 100% concluyente que los esteroides se utilicen. En pacientes con síndrome de HELP va a mejorar el recuento de plaquetas, sí van a mejorar las plaquetas, los niveles de LDH, de TGO, TGP y reduce la estancia hospitalaria y la tasa de transfusiones de sangre, pero no se asocia con una mejor mortalidad materna y con una morbilidad general. O sea, tampoco los bebés les va mejor con esto. Lo que sí tenemos, que era lo que les decía, que esa es una imagen también de la unidad, es el Doppler transcraneal, que se utiliza de manera frecuente en terapia intensiva y que nos puede ayudar también a poder determinar flujos cerebrales. Esto no nos lleva más de 4 segundos el ponerle el ultrasonido lineal en el ojo a la paciente y medir la vaina del nervio óptico y saber cuánto tiene de presión intracraneal para predecir si va a convulsionar. Estas pacientes en 2 segundos están convulsionando y acaban súper mal. Yo creo que acá también las ven de manera frecuente. Entonces podemos eh, hacer el ultrasonido de manera sencilla y saber quién no tiene hipertensión endocraneal, por lo menos eso. Con 4 segundos poniéndole con el ultrasonido viejo, podemos llegar a determinar esto. Entonces siempre pongo esta imagen también porque el ultrasonido se vuelve ya una herramienta hasta para bloquear, o sea, para toda nuestra herramienta y a veces estás como renuente, porque yo me acuerdo, pues no los poníamos sin ultrasonido, los catéteres, hacían los bloqueos sin ultrasonido, y cada vez esta herramienta pues es muy importante. Entonces vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Eso es parte importante de que estén aquí, que me estén escuchando estas horas de la noche y que por lo menos se lleven algo para que lo puedan reproducir después. Los objetivos del manejo anestésico, ya vamos a empezar con un tratamiento precoz, con evitar el sangrado y con disminuir la mortalidad. Ahora, nuestra evaluación preanestésica, nuestro manejo anestésico, ¿qué le vamos a dar a esta paciente cuando la vamos a anestesiar? Esto es también una herramienta que es muy útil, el tromboelastógrafo y el ROTEM, para valorar a qué paciente le vamos a pasar plaquetas, a qué paciente le vamos a poner plasma o Confidex, a qué paciente le vamos a poner concentrados eritrocitarios, y es muy útil para saber igual a qué paciente vamos a poderle poner una anestesia neuroaxial. El pocus pulmonar y cardíaco también para ver el edema y función sistólica y diastólica y una estratificación de riesgo para ver qué quiere la paciente, qué necesita, plaquetas, coagulación o qué se le va a administrar.
La anestesia regional va a ser segura con 70, 100,000 plaquetas, no vamos a tener ningún problema con bloquear a nuestra paciente. Y si tenemos el poder hacer el Rotem, el tromboelastógrafo, si acá igual no lo tienen esa. Allá sí, o sea, sí se tienen tanto en Acoxpa como en el San Angelín, pero ha sido por la evidencia de los pacientes que hemos tenido. Yo me imagino que tiene que ver también por eso, por el trasplante hepático en Acoxpa y acá porque es tío por viaje de las pacientitas que llegan con 2,000 de sangrado y ya se tiene el Rotem y es muy amigable. Incluso en la pantalla de la unidad sale en tiempo real la gráfica a los 5, a los 20, a los 30 minutos y ya te permite saber qué le administras a la paciente. Entonces, podemos, desde que estamos antes de bloquear a nuestra paciente o de darle la anestesia a nuestra paciente, ya estamos pidiendo el Rotem. Cuando la canalizan, son 2 tubos morados, 2 tubos azules y se los llevan y te mandan la imagen. Entonces eso también nos ha permitido a poder utilizar la mejor técnica anestésica de manera segura y saber que no nos va a hacer un hematoma epidural o que bloqueándola no va a tener ningún problema. Se van a utilizar de 25 a 27G, aunque también les poníamos con la 22 para asegurar que era con un solo piquete, ¿no? Yo también, o sea, te dedicas más a la terapia intensiva, dejas de bloquear y para mí tal vez sería más seguro dormirla o con una aguja más grande para darle a la segura. Entonces, pero con una más grandota, pues, ¿cómo la voy a bloquear con 50, 20,000 plaquetas? Y vigilarla cada 2 horas durante las primeras 12 horas post bloqueo. Esto es parte de esa valoración, siempre ver a qué paciente nos vamos a enfrentar. A veces no tenemos mucho tiempo, se vocea código Mater, código oro, va al laboratorio, va a banco de sangre, van todos ahí a ver a la paciente y nadie hace nada. Nosotros podemos valorarla de manera óptima para que entre a quirófano con todas nuestras herramientas y que estemos de manera segura. Esto es muy importante, las alteraciones de la coagulación, vía aérea, estabilidad hemodinámica y nunca estar peleados con el ginecólogo, con el pediatra, con el intensivista, porque todos somos un equipo en ese momento. Creo que acá pongo otra imagen, no, debe estar más adelante. Pero entonces no va a tener contraindicación para el parto vaginal desde las 34 semanas de gestación. Podemos utilizar oxitocina, carbetocina, misoprostol y también la amniotomía pueden ser usados con seguridad y la anestesia epidural con instrumentación obstétrica, siempre cesárea de urgencia en cualquier momento. Entonces, eso también es importante para poder dejar un catéter epidural si va para parto y el catéter epidural en determinado momento si convierten la cirugía o una cesárea, tengamos para poderle administrar el anestésico de manera segura. Pues si tenemos estas herramientas, un BIS, tenemos un TOF y tenemos, mientras más le podamos monitorizar a nuestra paciente, pues si lo tenemos los recursos, los podemos utilizar. En hipotensión, utilizar fenilefrina. ¿Acá sí tienen efedrina o no? Tampoco hay efedrina ya en ningún lado. Entonces ya no hay efedrina tampoco en ningún lugar. Fenilefrina, no sé, pero eso es de importación y hay que hacer una receta y todo. Entonces podemos usar noradrenalina o adrenalina, que es prácticamente igual las dosis que podemos usar desde 0,5 microgramos kilóminuto y un control estricto de esa presión arterial. Sulfato de magnesio y evaluación diaria de laboratorio. La laringoscopía también es importantísimo poder hacer la laringoscopía una sola vez y también ya todos es con el videolaringoscopio. Acá los residentes de anestesia en el Ángeles también yo les doy clase también a los residentes del hospital y ya solo es con el videolaringoscopio, casi casi. Entonces siempre es como adecuarte a qué es lo más lo que puede ser mejor para tu paciente. Entonces, si tienes el videolaringoscopio y ya siempre usas el videolaringoscopio, pues ya no te queda de otra, pero siempre disminuir la respuesta a la laringoscopía, utilizar lidocaína, el remifentanil o fentanil, cuidar la presión respiratoria del feto. El magnesio es igual un pilar importantísimo y el esmolol o la betalol un tratamiento rápido de los cambios hemodinámicos. Esta es en parte a la paciente que les puse también, todo esto, por eso le tomé foto, porque iba a venir hoy a platicarles y para ponerles esa foto de lo que se le pone, 4 frascos de albúmina, 2 gramos de Riastab,
3 frascos de Confidex, un ácido tranexámico. Entonces ese es el paquetito, solo que se le pone a esa paciente que llega, que sangra 2 litros y que tiene más de 2.5 de lactato, sangró 2 litros y casi es lo que usamos de así de rutina, aunque tengamos el Rotem y tengamos el TEG. Con esto revertimos por todos lados la coagulación y al rato el TEG nos sale así anchote y ya nos fuimos para el otro lado, pero no sangró nuestra paciente. Entonces, esto también es dentro del manejo anestésico. En quirófano, pues es una herramienta que tenemos también todos estos fármacos. Plasma tiene ya años, yo creo que no utilizo el plasma fresco, teniendo ya los complejos protamínicos, el Confidex, que tiene proteína S, proteína C y los factores de coagulación 2, 7, 9, 10. Entonces, el manejo anestésico va a ser importantísimo, disminuir el riesgo de aspiración y utilizar el ultrasonido. Entonces, ¿sí la vamos a bloquear o no la vamos a bloquear? A mí me tocó esa vez también, así que casi tener yo que dar la anestesia y enfrentarme a qué se le va a hacer, ¿no? Y ya me pongo a sudar porque yo no me acuerdo de bloquear y entonces qué es lo mejor para tu paciente en ese momento. Si eres experto bloqueando a la paciente, pues lo vas a hacer de manera segura, con plaquetas incluso menores de 75,000 y contraindicada en casos de CID y trombocitopenia severa. Y tomar en cuenta el riesgo de hematoma epidural. Este es el ultrasonido, el Vexus con ultrasonido, que también nos va a permitir saber valorar la vena hepática, la vena porta, la vena intrarrenal y que también es una herramienta muy útil. Acá también en terapia intensiva, pues eso es a veces que tenemos incluso 2 intensivistas, que tenemos todos los recursos para poder manejar la vía aérea de esa paciente, pero en quirófano me ha tocado estar de anestesiólogo y estás tú solo de anestesiólogo, no están 2 intensivistas, tú estás solito en ese momento enfrentándote a esa paciente y debes de considerar qué vas a usar de inducción, o propofol, o etomidato, o tiopental. Siempre puede ser incluso una secuencia rápida con succinilcolina o rocuronio a dosis de 1.2 miligramos por kilo. Siempre va a ser en hemorragia materna severa, bradicardia fetal sostenida o trombocitopenia severa. Esto es cada vez más frecuente que se llegue a utilizar. Incluso lo más reciente es que se utiliza el Remimazolam, que reduce la respuesta hipertensiva a la laringoscopia. Lo que les decía, que se sugiere la intubación con videolaringoscopio ya siempre, para no estar batallando con la laringoscopia, que lo hagas con un videolaringoscopio y que se utilice el ácido tranexámico también de manera cada vez más rutinaria tras el clipaje del cordón umbilical si tiene riesgo de sangrado nuestra paciente. El transanestésico, pues va a tener rutas conocidas de compromiso metabólico oxidativo neuronal, hipoxia tisular y suministro de sustratos. Todo esto tenemos que pensarlo, aumentar el flujo sanguíneo, aumentar la presión de perfusión, disminuir la presión intracraneal, que no tengan efecto, pueden ser perjudiciales para otro. Entonces, siempre manejar a estos pacientes. La valoración por ultrasonido, les digo que es rapidísimo y pues en realidad es una herramienta que debemos de usar ya en quirófano de manera habitual. Anestésicos volátiles, pues en eso no hay gran contradicción en utilizar seborane o isoflorano. Considerar la relajación uterina y el que puedan tener más sangrado. En el general nosotros usábamos mucho el remifentanil y por eso fue como una parte del entrenamiento y es un fármaco padrísimo, pero que tampoco tenemos en ningún lado, entonces pues ahí se los menciono porque el remifentanil es un fármaco ideal, pero que no tenemos. Estabilidad materna, recuperación fetal rápida, el producto no le hace gran cambio y nuestra inmersión debe ser suave, sin que nos tosa el paciente para que no suba la presión intracraneal, con analgesia óptima, con lidocaína incluso podemos usar intravenosa y utilizar los antieméticos. Esto también llévenselo, que por lo menos 24 horas esté con el sulfato de magnesio. Pueden usar el esquema de Cibaí, de Suspa, en el que quieran 4 o 6 gramos. En el servicio social hasta en las pompas se los puse así
2 gramos en cada pompa y vámonos al hospital, pero que sean 4 o 6 gramos y después que siga esa infusión por lo menos un día, 24 horas, que no se quite la infusión de sulfato de magnesio en quirófano, ya acabó la cesárea y se lo quito, no aumenta mucho, o sea, no te va a hacer atonía por el sulfato de magnesio, sí lo tienes que vigilar, pero solo cuando tus plaquetas estén por arriba de 100,000 y ya no tengas evidencia de compromiso. La profilaxis tromboembólica también, usar ya sea, pero el Clexane nos va a disminuir más las plaquetas, entonces siempre ver hasta que ya se recuperan nuestras plaquetas, iniciar el Clexane, la enoxaparina o la fondaparinux, que disminuye menos las plaquetas, que es el Arixtra. Reevaluar la función hepática y renal a las 72 horas y en la consulta mes y medio después del parto. Siempre la analgesia multimodal, la analgesia óptima debe de ser importantísimo en nuestros pacientes, dada por la reducción de respuestas hipertensivas mediadas por el dolor. Si no tienen respuesta adrenérgica, también vamos a controlar esa respuesta de la presión alta. La presencia de un catéter peridural, lo que les decía, permite poder realizar esa cesárea, dejarle una bomba home pop y que se lleve a su casa nuestra paciente con síndrome de Gem. Entonces, siempre estar preparados para esto. Esto es igual en una foto donde está un enfermo con una joven que teníamos también, que fue incluso sometida a un trasplante hepático por una ruptura hepática, un síndrome de HELP que tuvimos en el hospital, y que debemos de estar preparados a todo esto. Al final fue un tumor de la paciente y lamentablemente no salió adelante, pero siempre debemos estar preparados para todo esto. Aunque lo más importante es que tengamos esto también, ¿no? Otra paciente que la terapia del hospital cuenta con la certificación de humanización también, y esto es igual lo que nosotros queremos, una señora que estuvo muy grave, que está en terapia intensiva y que puede estar con su bebé tranquilamente, eso es lo que queremos. Entonces, menos es más, no siempre va a ser lo mejor. Siempre adecuarnos en qué escenario estamos, en qué hospital estamos y ante qué cuadro nos estamos enfrentando. Entonces ya parte de lo que les puse para llevar a casa son los objetivos del manejo anestésico en la paciente embarazada. Representan siempre un reto para el anestesiólogo. Siempre enfrentarnos a un paciente grave va a representar un reto. Individualizar el riesgo, reconocer una intervención temprana, ver qué equipo de ginecobstetras, de pediatras estamos, en qué hospital estamos, estadificar esa respuesta, soporte, la rehabilitación que va a requerir ese paciente y si existe controversia en cuanto a si lo vamos a dejar como un trastorno hipertensivo del embarazo o si va a ser un cuadro completamente diferente a estos trastornos hipertensivos. A mí me gusta más llamarlo como síndrome de HELP aparte de todo, ¿no? Porque aunque sí forma parte de los trastornos hipertensivos, a veces un síndrome de HELP siempre estuvo con 110, 70 depresión y te va a hacer todos los trastornos de un síndrome de HELP. Entonces, que lo vean así como algo aparte. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Aquí tenemos muchos residentes del Hospital de la Mujer presentes. ¿Alguna duda, alguna experiencia, algún caso que hayan visto, algo que nos puedan compartir? El doctor dice, lo que dice es verdad, no es verdad, no pasa, sí Ujú. pasa. ¿Podrías poner luz, Javi? En el chat, ¿alguna pregunta? Al parecer queda todo muy claro, pero siempre hay dudas. Aprovechen ahorita. Y lo que hemos visto muchas veces es que estos casos, por situaciones ajenas al anestesiólogo, no terminan adecuadamente bien. Hay situaciones logísticas, situaciones administrativas, situaciones también de que el paciente, ¿no? Ya llega a un estado muy avanzado, que aunque tengamos todas las herramientas, pues no se puede tener un buen resultado satisfactorio, ¿verdad, doctor? Así es. ¿Qué tanto porcentaje de decesos ven en su hospital este tipo de pacientes? Porque una es la estadística que nos marca la OMS, México, pero la realidad, un hospital de salubridad de segundo o tercer nivel o un centro de salud que le lleguen este tipo de pacientes que ni siquiera alcanzan a diagnosticar o a referir a un hospital más grande, pues sí hay una gran cantidad de situaciones adversas, ¿no, doctor? Así es. Acá, pues los casos
que hemos presenciado, pues yo ya llevo casi 10 años de intensivista, estoy a cargo de la unidad desde hace 3 años. Ahorita la mortalidad materna es de 0% en el Hospital Ángeles Acoxpa, pero estos 3 años. Excelente. La paciente que recuerdo es esa que les comenté durante la charla, que lamentablemente trascendió, pero también fue un cuadro que tenía un tumor en el hígado. O sea, eso fue como algo asociado que se Coadyuvante. presentó durante el embarazo. En el Hospital San Angelín también tenemos frecuentemente estos casos, pero también no son muchos las que fallecen. O sea, en general salen adelante. Gran mayoría. También, ajá, y también en el sector público, o sea, en el sector público también sin recursos, también no sé cómo, pero las mujeres son Fuertes. impredecibles y a veces solo con suerito mejoran. Otro punto, tomar en cuenta lo que mencionas, los recursos que tengamos a la mano. Actualmente, la residencia de anestesia se está especializando mucho en tecnología, ultrasonidos, videolaringoscopios, Roten, etcétera, cosas que no teníamos a la mano. Ahorita ya es más factible cada quien tengamos este tipo de herramientas. Y sería bueno también adaptarnos a cuando no tengamos esas herramientas, porque llegan a fallar. Ujú. Si es una herramienta que nos ayuda, si la doctora domina el videolaringoscopio, qué bueno, pero ¿qué crees? No tiene pila, se desconectó en ese momento. Me ha pasado en hospitales certificados de esta ciudad que pido el laringoscopio, si funciona, lo checo, y a la hora de intubar, ¡tum!, se acabó la pila. Nos ha pasado a todos. O el vídeo que no prende, etcétera, etcétera. Entonces, estar preparados para lo peor, siempre esperando lo mejor, yo creo que es el Así es, mejor escenario para esos pacientes. ¿Alguna duda? ¿Con confianza? con Aprovechemos al doctor. confianza. Ajá. ¿Sí? Oye, sí, duda. Mm, Doctor, recomiendan uterotónico con mayor eficacia. Si utilizar impregnación de sulfato de magnesio, ¿qué puedes comentarnos al respecto? Uterotónico con mayor eficacia, pues Ujú. si se va a usar una dosis de carbetocina, no utilizar La oxi. la oxitocina, pero me ha tocado el tener que utilizar la ergonovina también intramuscular, ponerle el misoprostol transrectal, Ujú. valor de Bacri eh, intravaginal, clipaje de uterinas, o sea, de De todo todo. prácticamente para evitar que la enferma sangre y todos los recursos también para revertir la coagulación. Entonces, pues si vas a usar carbetocina está bien, si vas a usar oxitocina y tienes la certeza de que va a estar pasando tus 20 unidades durante 6 horas y que va a seguir pasando, pues no hay ningún problema. Excelente. Lo Y que el tenga, sulfato de magnesio, pues solo vigilar que no haga trismus, que lo tengas corazón. vigilado también con controles cada 6 horas, pero que por lo menos 24 horas continúe esa infusión. En síndrome de HELP es también importantísimo el sulfato de magnesio, que esté pasando 1 gramo por hora, 1 gramo por hora. Si ves algo, pues le puedes administrar 1 gramo de gluconato de calcio sin ningún problema. Esos fármacos los tenemos en, A la en mano. cualquier lugar y están a la mano. Perfecto, doctor. Y no ¿Alguna se otra? pelean con No. ¿Más dudas, preguntas? Creo que en el chat ya no tenemos más preguntas. Sigue por aquí. Un segundo. Primero que nada, amigo, gracias por venir. Es un No, placer tenerte aquí volverte a ver. Con el doctor fuimos compañeros en la residencia, entonces un grandísimo amigo de años. Y varios puntos que comentabas. Primero, uno de ellos es el sulfato de magnesio, que luego tienen la tendencia algunos compañeros que entran a la sala y se lo quitan. O sea, le digo, no se lo quites, déjalo que siga fluyendo porque tiene efecto vascular, entonces ahí déjalo todavía, ¿no? Entonces comentas no quitarlo. La otra es bueno, lo que fuimos formados en Ciudad de México y con terapia no te da tanto miedo como el intúbala, ¿no? O sea, si no puedes, intúbala. Porque luego en los hospitales algunos, a veces cometes el error que dices tú, es un piquete rápido, no pasa nada. O sea, el problema no es que la bloquees a la primera, sino todo lo que puede llegar a pasar con este pequeño bloqueo. Entonces, yo creo que también ese paradigma de perder a lo mejor el miedo a la anestesia general que yo creo que no sé cuál sea el miedo, si el bebé sale tronado, pues es ya problema de pediatría y que se espere unos 10 15 minutos, ¿no? Pero realmente para la mortalidad materna, yo creo que es más importante prevenir la mortalidad materna
que al bebé tenga soporte respiratorio 10, 15, 20 minutos. Entonces yo Así creo es. que sí es importante manejar esta parte. Y es otra que comentas tú de las plaquetas. Si tuviéramos en un mundo donde tuviéramos aquí en Morelia, que tuviéramos en Rotten o cualquier problema de trombología, programas, pues el haces. Pero si nada más te vas a bajar en el puro número de plaquetas, pues quédate en una cifra alta. O Ujú. sea, no te arriesgues a irte a... Es que las que dicen que 20, ajá, las plaquetas 20, pero y todo lo demás de coagulación, ¿cómo está? Entonces yo creo que la cifra que tú manejas de 75 es más una cifra muy, muy adecuada, 70, 75, para que digas tú, a lo mejor con las plaquetas, sin tener otra prueba más de coagulación, me No puedo vas a tener arriesgar un riesgo en a la bloquear. bloquea, ¿no? Pero luego no es que dicen que con 50 y luego está el R2 o el R1 y lleva uno y ahora tiene el R2, o sea, pierdes tiempo y eres tú. Y igual si la tiran Ujú. la tiran la primera, pero igual lo pudiste haber entubado en 3 minutos, ¿no? Sin problema. Entonces, yo creo que esos puntos que comentas son muy, muy importantes. Y bueno, pues gracias, amigo, por venir. Muchísimas No, gracias, gracias, felicidades. gracias. ¿Alguna pregunta, dudas, confianza? Bueno, agradecemos al doctor su tiempo, su espacio, su presencia. No se va a ir, se va a quedar aquí a platicar con nosotros un ratito más. El doctor Jesse le va a hacer la entrega de un par de presentes, su reconocimiento y un detallito que el doctor le mandó a hacer una artesanía a mano. Una foto, una foto, una foto. Agradecemos a todos. Gracias. Me la mandan. Me la mandas. Gracias, doctor. Gracias por Ah, ok. acompañarnos. Gracias. Rápidamente haremos un par de comentarios, una imagen del Gracias, Jess. Congreso de Zihuatanejo. Estamos invitados Ya. como Colegio Michoacano al primer Congreso Regional en Ixtapas, Zihuatanejo. La mesa directiva de Zihuatanejo nos invitó. Tenemos, para la gente que está online, tenemos un par de becas. Si me mandan mensaje en privado, nos ponemos de acuerdo para hacer esta rifa de esas becas. Y una se va a ir aquí, con los presentes ahorita. Se va a rifar una ahorita aquí, a los presentes, y Puedo participar. online también los que se conectaron por Zoom el día de hoy a la sesión. Mándenos un mensaje por privado y nos ponemos de acuerdo para hacer esa rifa de esta colegio. Sí, esta es la fecha del Congreso. Están todos invitados. Zihuatanejo está poniendo presente. Muy bien, va a haber buenos temas. Vamos a hablar de geriatría en ese Congreso. Va a haber buena información. Hay talleres también. Entonces, nos ocupemos de recertificación. Ahí está ahorita la propuesta. Entonces, agradecemos a todos y gracias por su tiempo. Buenas noches a todos.